Bueno. Yo sé que te estarás preguntando por qué el título del video dice funciones. No, sí, ya sé utilizar muchas funciones. No, he importado librerías, he utilizado funciones que ya incluye Python. Sí, pero ¿y cómo creo mis propias funciones? Y sí, eso se tratará el video de hoy. Entonces empecemos por el saludo. Hola pollitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien como siempre y el día de hoy tenemos un video teórico de funciones. Antes de enseñarte a crear una función, quiero que analicemos lo que hemos venido trabajando hasta el día de hoy. Hasta el momento nos hemos topado con funciones que ya incluyen en Python, ¿no? Por ejemplo, la función len, la función print, la función input, entre otras muchísimas funciones. También nos hemos topado con la necesidad de importar librerías para poder utilizar sus funciones, como la librería random, por ejemplo. Y durante todas esas funciones nos hemos topado con funciones que quizás no reciban parámetros, o quizás reciben un solo parámetro, o varios parámetros. Y también con funciones que retornan o no retornan. Eso quiere decir si la guardas en una variable o no la guardas en una variable. Y bueno, todos esos pequeños detalles que te mencioné son muy importantes a la hora que decidas crear tu función. Pero primero vamos a guiarnos con un ejemplo como te muestro en pantalla, para entrar un poquito en contexto. En la primera línea tenemos la importación de random con el alias rd. Seguido tenemos la creación de una lista con el entero 1, 2 y 3. En la siguiente línea estoy haciendo un rd.choice de la lista. Estoy cogiendo un elemento aleatorio y lo guardo en una variable. Esto es un ejemplo de una función que sí retorna. Y al último tenemos rd.shuffle a esta lista. Lo que hace es desordenar la lista pues de manera aleatoria como tal, ¿no? Y esta función, como ustedes saben, no retorna nada, por lo tanto no la guardo en una variable. Bueno, estas y otras muchas más funciones simplemente las utilizamos y ya sabemos para qué sirven, simplemente las llamamos nada más. Entonces de este lado te presento el archivo de random, básicamente donde fueron creadas todas estas funciones de random que nosotros utilizamos. De todo este archivo que está aquí me gustaría que solo te enfoques en unas pequeñas partes, por lo tanto voy a tapar un poquito las que no, obviamente no. Entonces quiero que te fijes primero en el nombre del archivo. El nombre del archivo es random.py, que si te das cuenta es la forma de cómo lo importamos. Hacemos import random y luego le colocamos un alias. Entonces el nombre del archivo es el nombre que va a aparecer por aquí. Luego de otra cosa que quiero que te fijes, acá tengo dos funciones, las definiciones de dos funciones, cómo fueron creados choice y cómo fue creado shuffle. Y como puedes ver, antes del nombre va la palabra reservada def, que es de definición. Aquí está definiendo la función choice. Ahí viene el nombre de la función, obviamente. Acá estamos definiendo la función shuffle con el nombre shuffle como tal, seguido de unos paréntesis. Luego, si te das cuenta, seguido del nombre de la función sigue unos argumentos, que son las variables que recibe la función. Recuerden que yo la llamo, ¿sí o no? Pero yo la llamo y le envío variables, no le envío datos. Y obviamente la definición tiene que recibir esos argumentos como tal. Entonces aquí lo recibe. Estoy diciendo que choice recibe un argumento, por ejemplo, ¿no? Acá shuffle recibe otro argumento. Otra pequeña cosita que quiero que te des cuenta es de que la función choice nosotros sabemos que retorna, ¿sí o no? Por lo tanto, aquí al finalizar la función choice tiene un return y retorna un tipo de edad, que es lo que yo recibo en mi programa. Por eso lo guardo en una variable. Pero en cambio en shuffle si se dan cuenta que termina shuffle y no retorno nada. Por lo tanto no lo guardo en ninguna variable, si se dan cuenta. No te preocupes si voy un poquito rápido. Ahorita te voy a explicar cómo funciona todo esto y cómo se conecta, qué es eso de llamar, qué es eso de retornar. Entonces, para hacerte el aprendizaje un poquito más fácil, quiero que te imagines que al momento de hacer import random a rd, lo que realmente estás haciendo es copiar todas las definiciones de funciones y pegarlas como en tu programa, por así decirlo. Entonces, todas estas definiciones las tienes dentro del programa para poder utilizarlas, obviamente, ¿no? Entonces, seguido viene la lista, que ya saben cómo está creada. Luego, miren, yo estoy llamando a la función rd.choice. Y a la función choice yo le estoy enviando esta variable que es la lista como tal. Entonces al momento que yo llamo a la función choice y le envío la lista, mi programa para por un momento hasta ahí, hasta esa línea. Me voy hasta donde estuvo creada choice y choice ahora me está diciendo que recibe una variable aquí llamada sec, de secuencia por así decirlo, ¿no? Entonces lista pasó a ser sec dentro de esta función como tal. Y bueno, dentro de esta función hay instrucciones de código que realizan lo que todos ya sabemos, que es elegir un elemento aleatorio de la lista. Entonces, como resultado de esta función, ¿qué creen que deberían de retornar? Deberían retornar ese elemento aleatorio. Por lo tanto, aquí está retornando el elemento aleatorio. Entonces, al momento que la función haya hecho todas estas líneas de código que están aquí y ha obtenido el elemento aleatorio, lo retorna. ¿Qué quiere decir? Que lo envía nuevamente a donde fue invocada la función, donde fue llamada. Entonces, retomando todo, recuerden, aquí yo llamé y le envié la lista. Luego pasé acá a la función, se hizo todo lo que se tenía que hacer para tener el elemento aleatorio y esta función me retorna el elemento aleatorio. Entonces, quiere decir que esta función de retorno envía el elemento aleatorio hasta acá. Entonces, eso quiere decir que toda esta línea que está aquí es el elemento aleatorio.
que es el return de esta función. Por lo tanto, ese elemento aleatorio, ustedes lo guardan en la variable elemento como tal. Y bueno, y así es la comunicación. Simplemente yo llamo a la función, le puedo enviar parámetros, si es que la función permite que le envíe parámetros, hay funciones que no necesariamente tienes que enviar parámetros, y la función recibe argumentos, trabaja con esos argumentos y me retorna pues lo que haya hecho dentro de la función. Y bueno, también tenemos la función shuffle, que como ustedes saben pues no retorna, entonces simplemente le envío la lista, aquí recibe en esta variable x, la lista se transforma en x, y aquí sigue unas instrucciones de código para desordenar la lista, por así decirlo. Y bueno, ¿y ustedes pensarían de que no debería retornar esa lista desordenada? Bueno, eso va a ser un tema que lo vamos a dejar para el video que viene. Todo lo anterior simplemente era para que te des un contexto de cómo era que utilizamos y cómo era que funcionaba todos nuestros programas, ¿no? Y aquí viene lo bueno. Y entonces a todo esto, ¿qué es una función? Como pudiste haberte dado cuenta, una función es una porción de código que la podemos llamar cuando nosotros queramos. Es reutilizable, la puedes usar cuando quieras. ¿Cuántas veces has utilizado len para tus programas? Simplemente la llamas y llamas, nada más. Entonces, una función es una porción de código que realiza una determinada tarea y es reutilizable. Entonces aquí tenemos la estructura de una función. Como ya te había mencionado, pues comenzamos con la palabra def, que es una palabra reservada que sirve para definir una función, para crearla como tal. Seguido viene el nombre de la función, que es el identificador, es como nosotros la vamos a llamar. Luego vienen unos paréntesis y seguido vienen los datos, que son los parámetros que puede recibir una función, y estos son opcionales. Puede ser que reciba uno, como puede ser que reciba ninguno o más de uno. Dentro de esta función tenemos una parte llamada cuerpo de la función. Esta parte es donde se escribe todas las líneas de código para que realice esa determinada tarea. Entonces, cuando yo llamo a la función, se van a realizar todas estas líneas de código que están aquí para realizar esa determinada tarea. Y esa determinada tarea tranquilamente se puede retornar. Este retorno, como ustedes saben, es opcional porque hay funciones que retornan y otras que no. Entonces hasta aquí voy a dejar el video de un poquito de teoría de funciones. Falta mucho más, pero hasta aquí voy a darle paso al otro video de ejercicios porque si junto los dos videos va a ser un poquito largo. Entonces te espero en el siguiente video con la parte 2.